que yo les comunicara, pienso yo, porque estuvo en mi mente. Porque bien pudiéramos hablar, por ejemplo, de David y cómo vencer a tu Goliat, y de Sansón y que la fuerza, y que los jóvenes que han estado en la Biblia, pues, que son ejemplos para nosotros también, que más adelante lo vamos a ir viendo, más adelante vamos a ir conociendo esos personajes. Entonces, entre más trataba de evadir este tema, más Dios me metía en este tema. Por ejemplo, yo decía cómo empezaron los discípulos, Pedro, Pablo, después de la muerte de Jesús, la resurrección y la ascensión de Jesús. ¿Con qué tema empezaron? ¿Con qué tema empezaron? A los judíos, a los romanos, a los gentiles. Y con el tema que ellos empezaron es con el tema que yo quiero empezar en esta noche, que es hablar de Jesús. Amén. Ellos iban comunicando a cada pueblo, a cada gentil, el arrepentimiento de pecados, y Jesús perdonaba los pecados, y que Jesús había muerto por nosotros y por cada uno de nosotros, y teníamos acceso. Amén. Por ejemplo, yo quisiera que participáramos y usted me diera una palabra, un adjetivo calificativo en el cual podemos describir a Jesús. Yo quisiera, por ejemplo, el profeta Isaías describe que Él es admirable, Él es consejero, Él es príncipe de paz, Dios fuerte. Amén. Yo les puedo decir que Dios es amor, Dios es salvador, y quisiera que cada uno fuera diciendo un concepto. Por ejemplo, la hermana Cristal, por ejemplo, Jesús es esperanza. Lo que se te venga a la mente, lo que hayas escuchado, lo que hayas leído, o lo que sepas, así a grandes rasgos. Amén. Bueno, en lo que lo piensa la hermana, va a participar, hermana, para que vayamos aprendiendo. Usted, hermana Paola, Jesús es... Amén. Aleluya. El hermano Jonathan, Jesús es, en una palabra o en 2, 3, 4. No. Amén. Usted, hermano, Dios es amoroso. Usted, amén. Usted, hermano Luis, Jesús es libertad, Él nos liberta. Ahora Luis, Luis Ángel, mande, bondad. Nuestra hermana María Fernanda es esperanza. Nuestra hermana Brenda, lo vamos a declarar. Nuestra hermana Dulce, mande, compañía. Nuestra hermana Yaraceli, amén. Nuestro hermano Ulises, luz. Ya los demás no me sé sus nombres, pero por ejemplo, nuestro hermano Alex, el camino, amén. Hermano, fiel y verdadero, nuestro hermano, amén. Como ustedes pueden ver, hermanos,
Todos tenemos un concepto de Jesús. Todos hemos escuchado, visto, leído un concepto de Jesús en la tele, en el Face, para bien o para mal. O sea, hablando bien de Jesús, hablando mal. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que la mayoría conoce de Jesús, cree conocer de Jesús, o tenemos un cierto conocimiento vago de lo que es Jesús. Nadie está de que, ¿y quién es Jesús? ¿O qué vino? ¿O quién es? ¿O qué? ¿Sí me entiende? Entonces, todos tenemos un concepto. Eso es bueno porque se nos facilita, ya sabemos. Y a la vez es malo porque estamos tan impregnados que cada vez nos acostumbramos a lo que es Dios, a lo que es su misericordia, a lo que es su bondad, a lo que es su amor, a lo que es sus bendiciones hacia cada uno de nosotros. Entonces estamos tan acostumbrados que lo oímos normal o sabemos algo, pero le digo, no es malo, pero a la vez sí, porque nos acostumbramos a vivir con eso. Como ahorita no te sorprende ver un carro, por ejemplo, a diferencia cuando lo vieron el primer carro, la sorpresa que las personas tuvieron. Así pasa con Jesús. Cuando conocieron a Jesús por primera vez, la gente iba y les decía a los discípulos qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Sí me entienden? Aleluya. Ahora, por ejemplo, yo les quiero preguntar otra vez. Por eso lo quería hacer en círculo, pero no se pudo porque éramos muchos. Amén, ¿no? Y vamos a hacer más. Aleluya. Y no vamos a entrar en este lugar y vamos a buscar un lugar donde estar. Amén. Yo os quisiera hacer una pregunta. Ustedes, si me mencionan un pecado, pero así más rápido, un pecado, el que igual se les venga a la mente. Ahí está el micrófono. Pecado. Homicidio. Pecado. Homicidio. Adulterio. Váyanlo pasando, hermano. Orgullo. Robo. Un pecado, el que se les venga a la mente. No. ¿Dónde va el micrófono? Fornicación. Fornicación. La mentira. El argüende. El chisme. El chisme. Amén. Váyanlo pasando, hermano. Asesinato. Asesinato. Homicidio. Váyanlo pasando para que entre más rápido nos vamos más rápido. El no honrar a los padres. La deshonra a los padres. La envidia. La envidia. Falso testimonio. El falso testimonio. Codicia. Codicia. La desobediencia. La desobediencia. ¿Y nuestra hermana? Mentir. Mentir. Fornicación. Fornicación. El pecado, en definición, es una transgresión voluntaria a la ley divina, porque hay delito. Por ejemplo, el delito es una transgresión a la ley terrenal, pues, o sea, a una constitución. Un delito es diferente a un pecado. Por ejemplo, hay pecados que para el hombre ya no son delito y ya no se castiga como tal, pues, no. Estemos en Cristo o no, si tú robas te vas a la cárcel.
¿Sí me entienden? O sea, tú infringes una ley y te vas a la cárcel. Si tú matas, te vas a la cárcel. Y no sé si me están entendiendo lo que les quiero dar es entender. Pero el pecado es una transgresión voluntaria a la ley divina. Es una falta, es una acción culpable. Y a consecuencia del pecado, el hombre ya no tiene acceso a Dios, porque el pecado se torna como si fuera una barrera, pues, o sea, nos impide el acceso hacia Dios. Es una barrera que nos impide ese acceso a Dios. Amén. Y en su palabra, en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que les explicaba, que ya no tenemos, el ser humano ya no tiene acceso a Dios por la consecuencia del pecado. Amén. Entonces le digo, es como una barrera, es una barrera que nos impide acercarnos a Dios. No. Nosotros tenemos un ADN, una identidad que todo ser humano lo tiene, pero que no sabe diferenciar qué es ese vacío que uno siente. Es la comunión con Dios, es estar con tu creador, pues. O sea, Dios es nuestro creador y esa es la sensación que nosotros sentimos de vacío, de no saber qué es. Entonces muchas veces nosotros nos refugiamos en otras cosas. Ese vacío lo queremos llenar con otras cosas, y ahí es donde entra el pecado, es donde el enemigo introdujo el pecado, y nosotros momentáneamente saciamos ese vacío, y por eso después sentimos otra vez culpa. Sentimos de que estuvo mal, de que no lo debimos de haber hecho. Los que toman sienten cruda, ¿no? Y eso es lo que se siente, un sentimiento de culpa, que digo, ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No debía hacerlo. Pero pasando la culpa, volvemos a sentir el deseo otra vez, porque es como el alimento hacia el cuerpo. En la mañana les dio hambre y en la tarde les volvió a dar hambre, porque la alimentación es momentánea, es como la gasolina, se acaba, pues. El pecado en la persona es lo mismo. El pecado en la persona te sacia, pero vuelves a sentir ese hambre de ese vacío, ese querer sentir tu identidad. Entonces Jesús, en una definición de que podemos dar, es el pan de vida y es el agua que nunca nos va a dar sed, ¿no? Y no habla tan literalmente, habla de esa sed que sentimos nosotros. Jamás te va a volver a dar hambre si tú aceptas a Cristo en tu corazón. Jamás te va a dar hambre ya por el pecado. Ya jamás vas a sentir esa necesidad de querer comer algo, porque ya estás lleno. Todo el tiempo no tienes hambre, no sientes hambre. Amén. Bueno, aleluya. Seguimos avanzando. Y nos refugiamos, por ejemplo, en el alcohol, en el sexo, en las drogas, en los noviazgos tóxicos, y todo lo que cada uno fue mencionando, nos vamos refugiando en eso. Amén. En el placer del cuerpo y no el placer del espíritu. Aleluya. Pero hay una buena noticia. Nosotros por el pecado no tenemos acceso a Dios. O sea, como se le explicara, aquí está Dios, el pecado, y aquí estamos nosotros. Y si usted quiere acceder a su creador porque siente la necesidad de eso, no tiene uno acceso porque está el pecado. Pero Jesús vino y derrotó todo pecado, y no hay pecado ni barrera que Él no pueda romper. Y Él nos da la vinculación con Dios. Jesús es el único mediador y el único nombre entre Dios y el ser humano.
Aleluya. Entonces nosotros cuando aceptamos a Jesús, esa barrera se rompe, esa barrera se elimina, porque no es algo que le estorbe pues a Jesús en cuestión de eso cuando uno acepta a Jesús. Amén. Entonces, si Dios está aquí, Jesús murió por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, y fue crucificado y fue resucitado. Jesús está a la puerta llamándonos a nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces el problema, ¿usted cree que está en Dios? ¿Está en Jesús? ¿Está en el pecado o está en nosotros mismos? El problema está en nosotros mismos. Dios no nos creó robot, nos creó con un libre albedrío, pensamientos, razonamientos, y Él nos da la capacidad de elección. Es lo que más importante tiene el ser humano, la capacidad de elegir. Porque Dios no te puede decir, aquí te quiero. ¿Sí me entiendes? Si tú no quieres estar con Él, te da esa capacidad de elegirlo. Y cuando tú lo eliges es como elegir una pareja. La mayoría se elige por amor, no por otra cosa. La mayoría, cuando una pareja funciona, se elige por amor. Si tú eliges a Dios por amor, tu relación con Dios va a funcionar, porque Él nos limpia de todo pecado y ya pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces, hablar, por ejemplo, la Iglesia Católica define al pecado como una transgresión divina, pero le agrega que te orilla a un infierno, pues. O sea, la paga del pecado es muerte, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros y a los que aceptemos a Él. Amén. Aleluya. Ahora yo les quiero decir, por ejemplo, el pecado, estés tú o no estés pecando, el pecado va a existir. El pecado va a existir. Dios siempre va a estar dispuesto, porque ya se pagó por ti. Es nomás de acceder. El pecado, lo cometas o no, siempre va a existir. Y qué mejor que tomar una elección de acercarnos a Jesús, pero por amor, y jamás tener esa sed, ese hambre por el pecado, porque siempre vamos a estar llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y servirle desde la juventud sería lo más hermoso que a cada uno de nosotros nos pudiera pasar. Servirle desde esta edad. Desde esta edad Dios desde ahí te eligió, y Él quisiera que tú aceptaras eso. Yo quisiera decirte que tú te dieras la oportunidad de conocer a Jesús. No que tú le dieras la oportunidad a Jesús, que tú te dieras la oportunidad de conocer a Jesús, porque Él ya está. Él es, como decía, es príncipe paz. Él es Dios fuerte, y Dios no deja de ser Dios, pero nosotros sí dejamos de serlo. Perdemos una identidad y alguien recoge nuestra identidad. ¿Y quién lo recoge? El enemigo recoge nuestra identidad. Y es por eso que nos dan una identidad, que a veces hacemos cosas que no queremos hacer. A veces estamos en condiciones que dice uno, ni yo mismo me agrado, porque no es así. No me siento que yo fui hecho para esto, pues, ¿no? Y que sentimos que fuimos creados para grandes cosas, tanto terrenales, pero más espirituales. Entonces yo dije, antes de empezar a hablar, de darles motivación, y la vez pasada les dije que nos íbamos a divertir, y créanme, se divierte uno, pero lo más importante antes de empezar todo es que de verdad aceptemos a Cristo en nuestro corazón. De verdad nosotros estemos convencidos del amor de Dios, y Él no nos va a dejar solo. Él de hecho no nos deja solos.
Él desde todo, Él ya lo tiene planeado. Cuando uno acepta a Jesús, Él no dice, bueno, ahora ahí ven qué hacen, ¿no? Él nos da acceso y nos da un consolador a través de su Espíritu Santo, a través de la oración, a través de meditar en la palabra y a través de servirle, y uno se va sintiendo más y cada vez más se va sintiendo uno más vivo, pues, o sea, más lleno de vida. Y ahora sí sabes, pero te sientes bien de lo que estás haciendo, porque sientes que ese es tu lugar en los caminos de Dios. Los caminos de Dios, yo no te voy a decir sí o no, son aburridos, depende de la persona que lo viva. Si es duro, depende de la persona que lo viva. ¿Sí me entiende? Si usted acepta a Cristo, Él le va a ayudar en la prueba, en la lucha, en el desánimo, en la enfermedad, pero también va a estar contigo en los momentos alegres, y ahí es donde el ser humano en los momentos alegres debe de recordar y estar siempre con Dios, no siempre en los momentos de tribulación, sino en los momentos felices. Es donde toda tu vida gira en torno a Jesús y tu vida se llama Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, ya es todo, ¿no? Espero y algo quede en sus corazones y quede en su mente. Y yo siento que iniciaron evangelio, iniciaron los discípulos del evangelio mencionando a Jesús, que Jesús vino, murió por nosotros, resucitó, porque en Él no se le halló pecado, y nos da acceso a nosotros a resucitar en una vida posterior, en la vida eterna con Dios. Amén. Y no sé cuántos quisieran eso, anhelar eso en su corazón, estar con Dios, verdaderamente con tu Creador, y entender por qué te sentías tan vacío anteriormente, porque necesitabas la conexión con tu Creador. ¿Sí me entienden? Amén. Yo les invito a que se pongan de pie y oremos. Si quiere, yo le pido ayuda a los hermanos. Si quieren, el hermano, el pastor Isaías, si alguien quiere orar, si alguien quiere decirle a Dios, yo no sé, ni tengo la menor idea cómo se hace, pero aquí estoy, aquí está mi vida, y haz tú lo que tú desees en mi vida. Amén. Es momento de tomar decisiones, y la mejor decisión es esa, acercarse a Cristo. Amén.